Gloria al Señor Jesucristo. Dios les bendiga a cada uno de aquellos que nos siguen en este momento en directo por este su canal de YouTube, el Ministerio Apostólico y Profético, Gracia y Poder, Hechos 10:38. Que el Dios te paz esté con cada uno de vosotros en esta mañana. El día de hoy le damos la bienvenida a esta cápsula de poder y de fe, creyendo siempre que Dios ministra a vuestros corazones a través de cada palabra que se predica en este canal. El día de hoy será a través del tema Debemos crecer. La palabra de Dios que vamos a leer está en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 2. Dice aquí en el nombre de Jesús: Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Amén. Gloria a Dios para siempre. Miren, esta palabra vino a mi corazón pensando claramente en la mediocridad con la que vive el pueblo de Dios hoy en estos días, ¿verdad? En el tiempo que estamos viviendo. Un evangelio súper relajado, un evangelio súper light, un evangelio que no va acorde a lo que la Biblia establece, a lo que el mismo Señor Jesucristo estableció. El evangelio de la primera iglesia, de la iglesia primitiva, era un evangelio sacrificial, pero era un evangelio también de crecimiento. Era un evangelio donde el pueblo de Dios se veía que había autoridad, se veía que había poder. Cuando el pueblo de Dios hablaba, temblaba el mundo espiritual. Cuando el pueblo de Dios ministraba una palabra, pues había cambio, había transformación. Cuando se predicaba el evangelio, había compungimiento de espíritu de aquellos que recibían la palabra. Y lo vemos nosotros en Hechos capítulo 2, cuando el apóstol Pedro habla, la palabra allí se convierte en 3,000 personas. Y no fue un evangelio bonito el que él predicó. Él juzgó a esas personas con la palabra, diciendo: ustedes crucificaron al Cristo, ustedes son responsables de que él haya muerto. Claro, independientemente de que esto estaba programado por Dios, pero ustedes fueron los que entregaron, los que cumplieron esa palabra que Dios había establecido. Y el resultado de eso fue 3,000 almas para Cristo. Posteriormente 5,000 almas más vinieron a los pies del Señor porque el evangelio se predicó. Pero esa iglesia estaba llena del Espíritu Santo. Era una iglesia que anhelaba la presencia del Señor. Y lo vemos en Hechos capítulo 4 también, cuando posteriormente, al ser perseguidos, ellos van a la presencia del Señor y oran a Dios diciéndole: dame de nuevo para predicar tu palabra. Y mientras predicamos, que se extienda tu mano haciendo prodigios, señales y milagros. Hoy nosotros vemos muy poca manifestación de la gloria de Dios de esa iglesia del primer siglo. Muchos han hablado, ¿verdad?, del cesacionismo, o sea que ya llegó, eso era para esa época. Sin embargo, no es así, es una mentira, es un engaño teológico y religioso de aquellos que no quieren esforzarse por encontrar lo que Dios ha guardado, ¿verdad?, para la iglesia, lo que ha reservado para la iglesia. No se quieren esforzar, y como cuesta, ¿verdad?, alcanzar esas cosas de Dios, esa manifestación poderosa de Dios, pues prefieren mejor quedarse diciendo que eso era para el primer siglo, pero no es así. Hoy existen las mismas sanidades que existían en el primer siglo y mucho más todavía, porque dice la Biblia claramente que Dios no cambia y que aquellas cosas que Jesús mismo hizo, nosotros haríamos las mismas y aún mayores, por cuanto Él iba al Padre. Y ahora esa presencia poderosa del Dios Todopoderoso iba a habitar en el creyente, iba a habitar en la iglesia, y es la iglesia la que está llamada a ser piedra viva, como dice aquí el texto bíblico que sigue posteriormente a este. Entonces, el mismo Dios nos dice que anhelemos, a través de Pedro, que anhelemos esa leche espiritual no adulterada. Hay una leche espiritual, hay un alimento espiritual que se está entregando, que está adulterado, que está tergiversado, que está manipulado, precisamente por aquellos hombres y mujeres de Dios que no quieren pagar un precio por la santidad, que no quieren pagar un precio por alcanzar lo que Dios ha establecido en su palabra, porque hay un estándar de Dios y el estándar de Dios es alto. El estándar de Dios cuesta sacrificio. El estándar de Dios, y usted podrá decir: no, porque el sacrificio ya se hizo. Sí, el sacrificio de salvación se hizo, pero el sacrificio para la iglesia, caminar bajo el poder, bajo la gloria, bajo la autoridad de ese Dios, es un sacrificio diario de morir a nosotros mismos y permitirle a Dios crecer en nosotros y manifestar su gloria. Dice aquí: para que crezcamos, ¿verdad?, para salvación. Y posteriormente dice: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hay un esfuerzo que nosotros debemos hacer, ese esfuerzo por conocer, ese esfuerzo por comprender, ese esfuerzo por avanzar en el mundo espiritual. Debemos crecer. Es tiempo ya de que la iglesia deje de estar amilanada, escondida, siendo atacada por el enemigo, y el enemigo estableciendo, ¿verdad?, ciudades completas, generaciones completas, lleno de la maldad del enemigo, lleno de la maldad de agendas que se establecen por el hombre para destruir la verdad de Dios. Es necesario que la iglesia se levante. Es una iglesia que necesita crecer espiritualmente, crecer en el conocimiento y la revelación del Dios al que le sirve. Señores, tenemos que entender que Dios es todo.
el todo en todo, hablando verdad, no hablando de que Dios es todas las cosas, ¿verdad? Porque es una religión también que anda por ahí, sino que Dios es el todo está bajo su control, todo está bajo su dominio, y ese Dios habita en su iglesia, no en todo el mundo, en la iglesia que fue comprada por Cristo Jesús. Y no me refiero a grupos religiosos para que no vayan a tergiversarme tampoco, me refiero a la iglesia de Cristo que está en el corazón del que se ha rendido a Dios por medio de la persona de Jesús, que ha recibido el sello del Espíritu Santo y que tiene la garantía en su espíritu de que es salvo. Esa es la iglesia. Allí habita Jesús, allí habita el Espíritu Santo. Y es la iglesia que debe caminar con poder, con autoridad y con unción, libertando a los cautivos, salvando al perdido y sanando a los enfermos. Esa es la iglesia. Debemos crecer. Sal de la mediocridad espiritual, apártate de esas iglesias que te dicen que ya no se ministra poder ni sanidad, que no se ministra liberación. Apártate de esas iglesias porque tienen una doctrina que te lleva a morirte espiritualmente y estancarte, que no te van a permitir crecer. El hombre de Dios que busca crecer siempre va a ser rechazado por aquellos que en su mediocridad no quieren avanzar. ¿Por qué? Porque usted muestra a Dios que Dios es más que una palabra, Dios es más que una fábula, Dios es más que un nombre escrito en un libro o en un conjunto de libros. Dios es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y Él tiene toda autoridad y toda potestad, y nos ha enviado a nosotros como iglesia a hacer lo mismo que Él hizo. Si Jesús estuvo libertando, nosotros tenemos que andar libertando al cautivo, echando fuera a los demonios. Si Jesús nos mandó a sanar a los enfermos, nosotros, siguiendo su ejemplo, debemos sanar a los enfermos también. Si Jesús vino a traer salvación, nosotros debemos andar llevando la salvación que está escondida en Cristo Jesús. Sal de la mediocridad y empieza a predicar el evangelio de salvación, empieza a vivir el evangelio y que sea manifiesto en tu vida que Dios vive en ti. Así que debemos crecer. Sal de esa mediocridad y empieza a buscar a ese Dios que te salvó. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.